Y también en el asunto de la sonoridad, o sea, les parecía muy rápida, entonces les intervenían las mismos que se llamaban Radson, intervenían los Radson y les ponían más o menos botones. Entonces, y eso también lo hace, por ejemplo, lo inicia también el señor Mario Murillo al hacer como la música como un poco más lenta. Y luego ya vienen otras apropiaciones con el señor Gabriel Dueñez, y luego ya después se desborda, ¿no? Esta parte de lo rebajado. Pero más o menos pudiéramos hablar de ese momento, pero para mí es muy importante reconocer la figura de cada sonidero, porque cada uno sí aportó algo en términos de la música que trajo, pero también en términos de a veces lo que iban descomponiendo y descomponiendo en la misma tornamesa, o sea, entonces, y creo que eso es muy específico, no podríamos compararnos con los sonideros ni de México, ni de León, y creo que eso es necesario nombrar, o sea, y nombrar insistentemente, o sea, en términos de que había una creación colectiva y había una creación pues de estos personajes. Y sí surgen antes porque gracias a ellos fue que se dio, insisto, este fenómeno de esta música y siempre pienso yo que sí fue algo de resistencia porque a pesar de que estábamos en el norte, pues la migración era de Zacatecas, San Luis, bueno, del parte de la historia de la INDEP, pero bueno, heredamos solamente el oído del acordeón norteño, porque no seguimos como esta cumbia norteña o no seguimos como estas formas a lo mejor del fara, o sea, hubo una decisión sobre otra música, sobre un territorio, entonces eso me parece un asunto de resistencia y me parece que tenía que ver con la forma en cómo, pues también había, ¿no? Esta condición de ser de otro lado y estar en esta urbe, ¿no? O sea, digo, y lo menciono por anécdotas y cosas que me contaban mis padres, entonces me parece por eso, pero sí fueron un gran antecedente y eso también hay que nombrarlo de la cumbia, de los grupos, iniciando con Celso Piña, en términos de la música colombiana, porque ya había grupos de música tropical, o sea, ya sí había grupos, no sé, los Amaya, Lila y la Perla, o sea, sí había otros que la verdad también son muy importantes, la presencia de Rigo Tobar, pero era diferente. Pero lo que sí hay que decir es que esa música tropical tenía que ver con la música colombiana, es decir, eran arreglos, pero en música tropical. Pero cuando empiezan a escuchar la música colombiana, pues deciden que es más bien ese es el sonido que tienen pues que tiene que tener la colonia. Y entonces todo eso que era música colombiana en tropical ya se convierte en música colombiana, pero pues obviamente con la identidad y pues con lo que se intervenía en términos de lo que hizo Celso Piña, Paco Silva, Javier López. Entonces, creo que muchos de los grupos ayudaban a algunos sonideros a cargar equipo, a cargar discos, se quedaban a escuchar y como en el caso de Celso Piña, pues se llevaba los discos, los escuchaba, practicaba y luego ya, pues obviamente podía, ¿no? Emular, producir la misma, como la música, ¿no? Y eso lo hicieron muchos. Entonces, incluso, por ejemplo, el hermano de Paco Silva, que es un gran cantante, lo admiro mucho, su hermano es Chacho Silva, se llamaba Sonido Dinamita su hermano, y su hermano fue sonidero, o sea, él fue como un referente muy importante para la carrera de Paco Silva. En el caso de Celso Piña, pues el señor Mario Murillo y el señor Gabriel Dueñez, que de alguna manera siempre estuvieron ahí moviéndolo y ayudándolo con
con algunos discos. Y, por ejemplo, Canito, que ahora está en Indepe Cumbia, lo admiro mucho, es un gran músico, tocó 22 años con Celso Piña. Él también cargaba discos con el señor Mario Murillo. Entonces, muchos sí tuvieron grandes referentes de los sonidos de la colonia y de alguna manera se apropiaban, lo tocaban y, y ya empezaron a formar grupos, que eso es algo súper importante. Creo que también la historia, pues la historia de la INDEPE tiene que ver con también la historia de los grupos y el oído virtuoso de los mismos habitantes, porque se puede decir que el 90% era pues empírico, o sea, era porque quería hacerlo, ¿no? Entonces, eh, y eso para mí es muy importante, ¿no? Que tenía que ver con un asunto de esto que a veces le llaman ciencia ciudadana, ¿no? O sea, pues no es lo que uno a veces aprende en la academia o en la escuela o en términos muy verticales, sino es lo que uno aprende desde la experiencia de vida en el barrio, en tu oficio, y que eso a veces detona más cosas que pensar a lo mejor en una manera ahí de cursar años, ¿no? O sea, y creo que eso es súper importante porque pues estamos hablando de amor, de voluntad y de algo que a veces, eh, pues no sé, a veces pienso que ya se da muy poco, ¿no? Y que sigue pasando, Gabriel. O sea, este fenómeno de los grupos ahora siguen pasando. O sea, ahorita pues por lo menos hay 15 grupos, por lo menos. Ahorita en mi proyecto yo estoy cartografiando compositores de la colonia y son compositores que ahorita ya son mayores, son de esa gran generación también de grupos que ya tienen 60, algunos ya casi rondan con los 70 años y que escribieron, pero por un asunto de la época, de la economía, de también enfrentarse a las letras colombianas, porque hay un respeto muy grande sobre los compositores y los músicos colombianos, no lo hicieron, ¿no? Entonces ahora estoy cartografiando compositores y esos compositores los estoy grabando para poder hacer un vinil y que de alguna manera también tenga una salida estas letras que quedaron ahí en cautiverio 40, 50 años y también rastreando los nuevos compositores de la colonia, porque eso significa otra vez lo mismo, que hay una memoria viva y hay algo, son artistas, hay una cosa que es tan fuerte que no importa el oficio que tengan, sino más bien importa como el hacer esto, ¿no? El hacer música, el escribir, el seguir tocando en la calle, el coleccionar discos. Y eso a veces, pues mucha gente no lo entiende. Y eso al final es conocimiento, es saber. Y son personas con nombre y apellido, Gabriel. Y eso es como, no es como a veces este turismo cultural, sino es saber quiénes son, dónde viven, y, insisto, con nombre y apellido, ¿no?